Hola, mi nombre es Sharon Nájera, soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la Superior de Ciudad Sagún, del semestre 4, en la materia El mundo y su literatura. El día de hoy me gustaría platicarte sobre un tema muy divertido y sobre todo importante, la literatura contemporánea. Comencemos, toma nota de lo más importante. Antes que nada, es importante saber qué es la literatura. La literatura es una de las manifestaciones artísticas basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. No se te olvide. Por lo tanto, ¿qué es la literatura contemporánea? La literatura contemporánea fue un movimiento en el cual reúne una serie de manifestaciones de la literatura que en muchos casos serán el resultado de la herencia de las antiguas formas a las que algunos autores favorecen cultivándolas. La literatura contemporánea fue una de las épocas de mayor trascendencia del mundo literario, lo cual hace referencia a una serie de estilos y formas que se desarrollaron a partir del año 1940. Y aquí empiezan sus inicios. La literatura contemporánea surge en el año 1940, aproximadamente tras la Segunda Guerra Mundial, acontecimiento que produjo un importante cambio en la mentalidad de la sociedad. Una gran parte de lo que se conoce en la actualidad como literatura contemporánea procede de autores occidentales. Así, el proceso de globalización que se maximiza en esta época permite la expansión del movimiento, así como el reconocimiento de autores y figuras literarias. También se nutre de los nuevos contextos en los que crece como una forma de respuesta en sus obras ante la aparición de nuevas condiciones de vida, la necesidad de la comunicación, el crecimiento de la población, las crisis económicas y otra serie de eventos que tienen lugar en los países de origen. Aquí tenemos el caso ejemplo de la globalización. Los autores de la época reflejaban sus pensamientos rompiendo con los modelos y parámetros estéticos de las épocas anteriores. Durante el desarrollo hubo dos periodos de la literatura contemporánea. El primero está entre los años 1940 a 1990 y el segundo periodo fue entre 1990 hasta la actualidad. En el primer periodo, por otra parte, la literatura se enriqueció con nuevos géneros que fueron respuesta a los cambios tecnológicos. Para este tiempo fue que las historias estaban basadas en hechos reales y por ende la trama era creíble. En esta época hubo varios cambios que marcaron el inicio de una nueva sociedad. Los más importantes fueron el final de la Segunda Guerra Mundial, la caída del comunismo y el final de la Guerra Fría. Por otra parte, fue el comienzo de las innovaciones tecnológicas como el Internet, televisores a color, discos digitales y el teléfono celular. En el segundo periodo, se caracteriza por la globalización, como lo había mencionado anteriormente, el calentamiento global, guerra contra el terrorismo islámico y por otra parte los desastres naturales y una población creciente. Todos estos eventos fueron los que alimentaron las nuevas influencias para la literatura contemporánea. Esta literatura a través del tiempo ha vivido diferentes tipos de movimientos. Uno de estos movimientos son el romanticismo, el realismo, modernismo, posromanticismo y la vanguardia. Características de la literatura contemporánea. Se caracteriza por reflejar una nueva visión del mundo, reflejando un quiebre de las costumbres y creencias tradicionales. El tiempo no transcurre de forma lineal, sino que rompe con el orden cronológico de los hechos, así pudiendo comenzar un relato desde el final de la historia. A diferencia de los textos narrativos, no existe una única voz del narrador que todo lo sabe.
También podemos encontrar narradores en primera persona y en tercera persona. No hay regla exacta que establezca quién debe ser el narrador. También abarca un periodo muy extenso del tiempo y juegan con los límites de la realidad y la imaginación. En cuanto a las obras de este movimiento, aquí te dejé unos ejemplos que son 100 años de la soledad de Gabriel García Márquez, Matar a un ruiseñor de Harper Lee, Rebelión en la granja de George Orwell, Extraños en un tren de Patricia Highsmith, Los santos inocentes de Miguel Delibes, La casa de los espíritus de Isabel Allende, Nada de Carmen Laforet, La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela, Entre visillos de Carmen Martín Gaite y Los metamorfosis de Franz Kafka. Te dejo estos libros para que tengas la oportunidad de descubrir todas estas obras y veas lo mágicas y maravillosas que son. Igualmente te quiero dejar unos ejemplos de los autores más reconocidos de este movimiento, como lo es Gabriel García Márquez, 1927 a 2014, que fue un escritor y periodista colombiano, reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. También escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Unas de sus obras más conocidas son 100 años de la soledad, 1967, Crónica de una muerte anunciada, 1981, El otoño del patriarca, 1975 y Vivir para contarla del año 2002. Te las recomiendo. William Herbert Faulkner, 1897 a 1962. Fue un novelista, narrador y poeta estadounidense, reconocido mundialmente por sus novelas experimentales. También fue galardonado por el Premio Nobel de Literatura por su poderosa y artísticamente única contribución a la novela contemporánea estadounidense en 1949. Sus obras más conocidas son El ruido de la fama, 1929, Mientras agonizo, 1930, Santuario, 1931 y Una fábula del año 1954. Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, fue una poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Por su trabajo poético recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945. Gabriela fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Sus obras más conocidas son Desolación, 1922, Ternura, 1945, Sonetos de la muerte, 1915, Lectura para mujeres, 1923 y La niña errante, del 2009. Los géneros de la literatura contemporánea. La poesía continúa su camino libre de rimas y métricas, abarcando así un conjunto enorme y dispar de textos cuyo único rasgo afín es la sonoridad. La ficción es un relato imaginario, aunque refleja ciertos aspectos de la vida real y de las emociones humanas. La novela gráfica, que es un relato extenso con un argumento complejo y desarrollado. El cuento o la fábula es un relato breve sobre un tema inventado y con argumentos sencillos que siempre deja una enseñanza. La poesía de verso libre es una narración de estructura libre en lugar de emplear el verso. Ciertos autores hasta se atreven a escribir de forma desordenada. La comedia es una representación de un aspecto alegre y divertido de la vida humana.
narrando a través de un conflicto que termina siempre con un final feliz. Entonces, ¿qué se entendió o qué se entiende por la literatura contemporánea? Aquí te lo explico de una forma más rápida y breve. La literatura contemporánea refiere a los estilos literarios surgidos a partir de 1940 hasta la actualidad, periodo que se caracteriza por los avances tecnológicos y los constantes cambios a nivel social, cultural y político. Ahora ya sabes qué responderle a tu maestro cuando te pregunta qué se entiende por literatura contemporánea. Eso fue todo sobre la literatura contemporánea. Espero que te haya gustado y tomaras nota de lo más importante. Nos vemos muy pronto y espero que tengas una buena calificación con la información de este video. Gracias por tu atención. Te saluda Shannon Nájera y nos vemos pronto. Bye.